Eduardo Galeano nació en Montevideo, Uruguay, en 1940. En su larga carrera se conjuga su labor como periodista, narrador e historiador. Publicó varios libros interpretando de forma poética y lúcida la política de Latinoamérica. Entre ellos se destacan Las venas abiertas de América Latina, La canción de nosotros y la trilogía Memoria del Fuego. También escribió otros libros, como El libro de los abrazos y El fútbol a sol y sombra, donde da cuenta de sus pasiones. Su obra ha sido traducida a más de 20 lenguas y su popularidad se extiende por el mundo. Es un cronista de su tiempo que ha retratado con agudeza la sociedad contemporánea. Tuve una relación que me marcó mucho, yo con una abuela, la abuela Esther, a la que dibujé varias veces, que era materna y que era una mujer muy especial, una de las primeras divorciadas de este país y creo que la primera que se montó un avión. Una mujer muy fuerte que me abrió muchas puertas en la infancia, ¿no? Este, con ella mucho anduvimos, mucho quisimos juntos y ella me marcó mucho. Tuve, claro, como todos los niños católicos, muy metida dentro la idea de la culpa, que te diría que estalló en la adolescencia, cuando, bueno, las voces del cuerpo, ¿verdad? Que, que yo había sido entrenado para vivir el cuerpo como un pecado, como una fuente de perdición. Y me resultó difícil, me resulta todavía, desentrenarme para celebrar al cuerpo y para vivirlo como una fuente de alegría, ¿no? De placer. La verdad es que el pobre cuerpo ha sido muy maltratado no por todas las religiones, pero por lo menos por las que nos formaron a nosotros, por las religiones cristianas, muy, pero muy maltratado, en la medida en que hemos sido entrenados para vivir el cuerpo como una culpa. Y bueno, y también después, claro, el pobre cuerpo muy maltratado por la publicidad que lo vende como negocio. Como casi todos los demás divorcios para los que somos entrenados desde niños, desde hace siglos o milenios, sería muy injusto decir que estos son tristes privilegios del mundo de ahora. También el divorcio entre la vida íntima y la vida pública, el divorcio entre la memoria y la realidad, entre el mundo del pasado y el mundo presente. Y un divorcio que yo siento que hace muchísimo daño y que viene de muy lejos, que es el divorcio de la emoción y de la razón, de la cabeza y el corazón. En la literatura yo he tratado no sé si puedo, pero de superarlo, escribiendo en un lenguaje que quiere ser sentipensante, que quiere ser capaz de trabajar a la vez con las ideas y con las emociones, de pensar y de sentir al mismo tiempo. Siempre sentí que yo estaba del lado de los que perdían, pero siempre sentí que estaba del lado
de los que perdían por algo que al principio no podía explicarme muy bien y que después con los años pude organizar mejor, ¿viste? La razón al servicio del hígado, qué es lo que las entrañas sienten, y que entonces venga después la razón y te ayude a explicarlo. Y yo he llegado a la conclusión de que esta especie de pasión por los no escuchados, por los vencedores, por los humillados, por los despreciados, proviene del hecho de que yo desde temprano sospeché que eran esos los que tenían algo interesante que decir. Me parece que una cosa fundamental de la obra de Galeano es lo que tiene que ver con apuntalar y con recuperar nuestra memoria como continente, la memoria dolorosa de nuestro continente, si vos querés. Vos me dirás, y seguro que es cierto, que hay un montón de escritores y de políticos y de ensayistas que trabajaron indudablemente y muy bien sobre este tema. Lo que es muy particular en Galeano es como él amalgama una cantidad de elementos que hacen de su trabajo una cosa, digamos, proverbial y muy especial. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que Galeano le suma a la emoción y al dolor por la pérdida que significó, digamos, desde la conquista de América hasta lo que él llama la estructuración contemporánea del despojo, todo el dolor que transitó nuestro continente, le suma a esa emoción, decía, el trabajo del investigador, le suma la erudición, le suma los datos objetivos, y eso indudablemente le da otra relevancia. Porque si tenemos emoción, más investigación, más estética, más literatura, como es el caso de Galeano, y bueno, indudablemente tenemos una de las voces más sólidas y más eficaces, si vos querés, para recuperar la memoria y para hablar de las tragedias de nuestro continente. Diría, sobre todo jugadores de fútbol, bueno, los ídolos eran religiosos y deportivos para mí, ¿no? O sea, Jesús, San Francisco de Asís, con el que siempre me llevé maravillosamente bien, aunque nunca entendí su amor por las moscas y los mosquitos, porque claro, se amaba a los animales sin excepción, supongo que amaba también a las moscas y a los mosquitos, que era un punto como de desencuentro con él, ¿no? ¿Cómo podía alguien querer a las moscas y a los mosquitos? Pero salvo eso me llevaba estupendamente bien con San Francisco de Asís. Amistad que mantuve, aún hoy, que ya no creo en Dios o que por ahí lo busco más en los demás que en el alto cielo, aún hoy con San Francisco de Asís me llevo estupendamente bien. Y también con Jesús, que supo ser mi amigo en aquellos años de la infancia, y algo así como un ídolo, como un modelo. Y después en el fútbol, jugadores que me daban alegría, Julio Pérez, llamado el Pataloca, un jugador de Nacional, estupendo, que se desarmaba en la cancha. Tenía huesos muy raros, de goma, que le permitían torcer los brazos y las piernas muchísimas veces, de modo que desconcertaba a los rivales sin cesar y hacía piruetas imposibles, asombrosas en el aire. Algunos jugadores de Peñarol que yo admiraba a pesar mío, Abadí, Obdulio Varela, del que te hablé antes, el Pardo Abadí, que dejaba correr la pelota por la orilla de cal, la orilla de la cancha. Y la pelota corría, blanca, corría, y él se amacaba sin tocarla, y sin tocar a los rivales, que iban desplomándose como por arte de magia a su paso. Es que afino, que jugaba como si estuviera ubicado a la vez en la cancha y en lo más alto de la torre del estadio, viendo el partido de lejos. Una cualidad que después creo que confirmé en Diego Armando Maradona, que yo decía, no, para dar ese pase evidentemente él tiene algún espía en las nubes que le está contando quién es quién y dónde está cada uno. Desde chiquito fue hincha de Nacional y qué sé yo, uno no cambia de club, ¿no? Como se dice, se puede cambiar de todo,
de ideas, de religión, de mujer, de casa, de país, hasta de lengua, pero de club creo que no. La camiseta está muy adherida a la piel y uno la lleva desde chiquito. Con los años, eso sí, fui descubriendo que sigo siendo hincha de Nacional, pero que sobre todo soy hincha del buen fútbol. Y como digo en el libro, es algo que de veras creo, que de veras siento. Siendo como soy un hincha del buen fútbol, pues de alguna manera soy un mendigo, ¿no? Que anda sombrero en mano por las canchas del mundo suplicando una linda jugadita por amor de Dios. Y cuando ocurre el milagro y alguien me lo ofrece, no me importa de qué club es ni de qué país. No era un gran lector, leía aventuras, libros de aventuras. No era una pasión para mí leer como fue después, ¿no? La verdad es que fue... yo lo que tenía en la infancia era mucha pena por los adultos. Decía, pobre gente que tiene que tragarse esas sopas de letras y yo en cambio puedo leer libros con dibujitos. Será por eso que muchos años después, yo ahora escribo libros con dibujitos. Dibujitos míos o de otros, como hice algún libro con el grabador brasileño J. Borges, otro libro, el último, con el fantasma del grabador, el gran grabador mexicano Posada, José Guadalupe Posada, que se murió hace como 90 años, pero que yo en el 13. Yo conversé con el fantasma y le dije, ¿qué le parece, don José Guadalupe, si trabajamos juntos en un libro que se va a llamar Patas Arriba? Y él me dijo, pues ándale. El libro que más me gustó fue Las venas abiertas de América Latina y me gustó por la visión que él da sobre toda la historia de la conquista, desde los primeros aborígenes hasta todo como ve él, la dominación, la colonización, todo eso. De Galeano leí Las venas abiertas de América Latina. Lo que me gustó es cómo encara las manipulaciones del discurso por parte de los países del primer mundo. Yo era muy chiquito, ya tenía pantalones largos, pero recién estrenados. Tenía, me acuerdo, 14 años recién cumplidos, cuando le llevé unos dibujos, unas caricaturas a don Emilio Frugoni, que era el director del semanario socialista aquí, que se llamaba El Sol. Y él me publicó la primera, después la segunda, y bueno, y ahí empecé dibujando, me metí en el periodismo y nunca más salí. De algún modo uno queda para siempre siendo habitante de esa casa mágica que es el periodismo, ¿no? Ese lugar donde qué sé yo, donde yo me metí y, claro, me metí en una época que las cosas se hacían de otro modo, no era como ahora, ¿no? El mundo mágico de las imprentas, por ejemplo, el olor del plomo, el universo aquel de los tipógrafos, con los cuerpos de letra, que eran de hierro y de madera también, ¿no? Es un mundo que ahora se ha transformado mucho, está más frígido ahora. Ahora está todo reducido a las computadoras, es más impersonal. Lo que era el bullicio de las redacciones en las que yo me metí desde chico, ese tableteo de las máquinas de escribir, el griterío, la humareda de los cigarrillos. Eso cambió. Ahora es un universo mucho más, ¿cómo te diría?, más aséptico. A veces me meto en una redacción y me parece que estoy en un hospital. Digo, esto no es lo que era. Pero de hecho yo me quedé enganchado para siempre, sigo haciendo periodismo, aunque mi actividad central ahora son los libros, pero continúo de algún modo escribiendo artículos, en fin. En Galeano me parece que es fundamental el tema de reírse de los géneros, de pasarse de un género a otro con toda naturalidad.
y con toda potencia. El tipo va del ensayo a la lírica, de la lírica a la narrativa, de la narrativa al periodismo, y lo hace con una honradez y con una potencia literaria que me parece que es extraordinaria. Realmente se ríe de los géneros y nos hace reír a nosotros, porque al cabo siempre gana la literatura en Galeano. Entonces me parece que esto es una cosa fundamental. Como es fundamental también la impronta periodística. Uno lee a Galeano y lee esas cosas tituladas a veces, de una manera así muy periodística, esta cosa de resolución inmediata, el lenguaje despojado, por ejemplo, y uno no puede olvidarse del periodista que Galeano fue y es, obviamente. Los cafés, digamos, pertenecen a una época en la que había tiempo para perder el tiempo. Entonces la relación entre la gente y el tiempo era muy diferente que la relación que estamos obligados a tener hoy día, ¿verdad? El tiempo es una mercancía cara y entonces no se puede desperdiciar. Y en otros tiempos esta era una ciudad más tranquila, más suave. Todavía lo es hasta cierto punto. O sea, Montevideo no es tan vertiginosa como otras ciudades muy locas donde ya las máquinas han usurpado por completo el lugar de la gente. Aquí todavía quedan rincones entrañables y algunos cafés. Yo tuve una infancia católica y una adolescencia marxista. Y esas dos influencias me marcaron para siempre. Y me enseñaron a distinguir la paja del grano. En la infancia aprendí a no confundir al cristianismo con la Inquisición. Y después en la adolescencia aprendí a no confundir al marxismo con el estalinismo. Pero hubo experiencias de desencanto, ¿no? En el caso de la iglesia recuerdo muy bien la primera vez que viajé a Roma, yo tendría 20 y algo, que bajé del avión de Alitalia y me encontré con un gran cartel de cambios de moneda que decía Banco del Espíritu Santo. Yo con el Espíritu Santo nunca había tenido una relación muy íntima. Nunca lo había entendido muy bien, esta especie de paloma que caía verticalmente y embarazaba a las vírgenes. No, nunca la entendí del todo. Pero de todos modos, que llegara a ser un banquero me impresionó. Y en el caso del marxismo, bueno, pues a lo largo de todos estos años, desde mucho antes de que se derrumbaran los países que decían ser socialistas, yo sentí que el pobre Marx no era culpable de las barbaridades que se hacían en su nombre y que el socialismo no podía ser ejercido en nombre del pueblo pero contra él, o llevando al pueblo como si el pueblo fuera un eterno menor de edad al que hay que conducir de la oreja. Yo fui también, claro, un niño convencido de que había malos y de que había buenos, desde, qué sé yo, aunque era muy chiquito cuando la guerra. Yo nací en el 40. Dicho sea de paso, te diría, el mundo no esperaba nada bueno. Nada bueno. Y aparecí yo, bueno. En fin, confirmando que realmente no daba para esperar nada bueno en aquel tiempo. Y tengo de la guerra, de los años de la guerra, te diría ningún recuerdo. Ya después, la figura de Perón, por ejemplo, en el Uruguay fue muy importante, como malo de la película, justamente. Y por lo tanto éramos todos unánimemente gorilas. Después yo me di cuenta de que las cosas no eran tan así, ¿verdad?
y que siguen sin ser tan así. O sea que hay que cuidarse de los esquemas que nos obligan a creer que todo es blanco o negro. La realidad humana es mucho más compleja. Estamos todos más o menos sucios de barro humano y las cosas no son nunca como parece que son. Y sobre todo no son como el poder dice que son. La sensación que uno va teniendo cuando lo lee son muchas, ¿no? Primero es rabia. A mí me dio mucha rabia por lo que nos hicieron, mucha rabia por lo que nos siguen haciendo, mucha rabia por lo que se calla. Digo, si uno está leyendo a Galeano, como lo leía yo, y lleva a sus hijos a la escuela, como lo llevaba yo, y escucha que sus hijos cantan, porque las maestras le dicen que canten, va por tierra de Castilla un soñador detrás de una ilusión, y uno acaba de leer Las venas abiertas de América Latina y da mucha rabia, pero también da mucha esperanza, y da muchas ganas de pelear, y da muchas ganas de seguir leyendo, porque uno aprende esto que decíamos recién, ¿no? que la literatura es un arma excepcional para cambiar el mundo. Yo te diría eso para resumir. La obra de Galeano le deja a uno las ganas profundas de cambiar el mundo. Son mensajes para el mundo, ¿viste? Para el universo entero, no solo para los habitantes de Guatemala, México, Ecuador o los países más marcados por la presencia indígena. Incluso en el Uruguay, donde no queda ni uno, porque este país los exterminó en la emboscada de la traición a los indios que había. Pero incluso acá, para todos, y también para los asiáticos, los europeos, los africanos, un mensaje universal, la comunión con la naturaleza. Porque fíjate que antes y ahora se está diciendo, por un lado estamos nosotros, los seres humanos, eso que el poder llama el hombre, como si las mujeres fueran un adorno inevitable. El hombre, por un lado. Y por el otro, la naturaleza. O sea, la naturaleza vista desde el punto de vista de quienes quieren protegerla y la tratan como si fuera un jardín o un paisaje de tarjeta postal. Hay que recuperar esa primera verdad que los americanos más antiguos han dejado como herencia preciosa para la humanidad entera. No, la naturaleza y nosotros somos la misma cosa. La naturaleza no es una cosa que está fuera de nosotros y por lo tanto todo crimen que contra ella se comete nos lastima. Nosotros somos hermanos de todos los que tienen piernas y también de todos los que tienen alas, patas o raíces. Y no es fácil ser optimista, ¿no? Pero, no sé, quizás uno crea contra toda evidencia, uno quizás sea capaz de creer contra toda evidencia que el mundo merece mejor destino y nosotros los bichitos humanos también, ¿no? Que estamos bastante mal hechos, pero no estamos terminados y que no hemos nacido para devorarnos entre nosotros ni para aniquilar nuestra casa, que es lo que está ocurriendo hoy por hoy con este pobre planeta que tiene tan envenenada su tierra, su aire, su agua y hasta su alma. Yo creo que la gente merece mejor destino, que cada persona contiene a todas y que entonces dentro de cada uno de nosotros, dentro tuyo, dentro mío, hay todos los personajes, todo el elenco posible, ¿no? Santos, héroes, grandes amigos, espléndidos amantes y también torturadores, verdugos, dictadores, jodidos, re jodidos, y que depende un poco de cuáles son los modelos universales, o sea, cómo funciona un sistema universal en relación a las personas que ese sistema entrena cada día para vivir o para desvivir. ¿Cuáles son los personajes que dentro de nosotros están autorizados para salir a escena y cuáles son los que están prohibidos?
La memoria, y tiene mucho que ver con ella, ¿no? O sea, es un alimento y también un veneno. Y es un alimento cuando te confirma que no naciste de la oreja de una cabra, digo, que uno viene de otros, de las gentes queridas y de las ideas creídas. Pero también es un veneno cuando usurpa el lugar de la esperanza, o sea, cuando la nostalgia viene y te dice, te susurra al oído que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces ahí se convierte en enemiga de la vida, porque lo mejor que la vida tiene es su capacidad de sorpresa, esta suerte de incesante asombro, ¿no?, de la energía de la vida. Mañana no es otro nombre de hoy.